Saludos de la Iglesia Bautista High Point y saludos de nuestros ancianos y nuestros miembros. Es un placer y un privilegio estar con ustedes aquí. Queremos tratar el tema de las escrituras en este día y comenzamos con la inspiración de las escrituras. Así que no sé qué tipo de conferencia ustedes esperaban, pero aquí vamos a usar la Biblia. Así que si tienen sus Biblias, por favor, saquen sus Biblias, porque vamos a tener como un estudio junto y vamos a practicar cómo construir una doctrina. Yo soy un pastor primero, pero también soy profesor de teología, y una de las cosas que yo quiero hacer con mis estudiantes es equiparlos a ellos para que puedan construir las doctrinas de las Escrituras. Así que eso es lo que vamos a hacer en este día. Vamos a orar y entonces comenzamos con unas preguntas. Señor, te damos gracias en este día, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por estos hermanos y los pastores y diáconos y los siervos que están aquí de tu iglesia. Señor, te pedimos que derrames tu espíritu aquí en Laredo, que uses esos hermanos para avanzar el evangelio y que nos equipes ahora en este día para pensar de nuevo a través de tu palabra, para el beneficio de nosotros, el beneficio de tu iglesia, y Señor, para tu gloria, para conocerte mejor y más claro. Ayúdanos ahora a través de tu Espíritu. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bueno, lo que yo quisiera hacer es tratar estos temas lo más práctico posible. Así que vamos a ver si tú estás hablando, tomando un café con un no creyente y estás leyendo tu Biblia, estás ahí tomando tu café y viene el no creyente y dice, ¿qué estás haciendo? Y tú le dices, bueno, yo estoy leyendo la Biblia. Y entonces te dice, ¿por qué estás leyendo la Biblia? Y tú dices, porque la Biblia es la palabra de Dios. Lo que la Biblia dice, Dios dice. Y el no creyente te dice, pero no, es un libro humano, escrito por seres humanos. Así que yo no te creo que es la palabra de Dios. Y tú le dices, no, sí, es la palabra de Dios. Y él dice, no, yo no te creo que es la palabra de Dios. Entonces tú dices, no, sí, es la palabra de Dios. ¿Cómo vas a argumentar que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo vas a explicar a ese no creyente que sí, este es un libro escrito por Dios? Ese es el propósito de la doctrina de la inspiración de las Escrituras. También nos ayuda a entender en la iglesia cómo podemos saber y cómo podemos confiar en que la Biblia es verdadera y sin error, porque yo sé que también en la iglesia hay algunos que tienen duda. Algunos que están leyendo, a lo mejor nuevos creyentes que están leyendo la Biblia y leen algo y dicen, pero eso es verdad. ¿Cómo puedo confiar en este libro? Ese es el propósito del tema en este día. La respuesta que damos al no creyente es que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la vida y la piedad. Y esta idea que toda la palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios, esta idea de que las Escrituras se exhalan, se conoce como inspiración divina. Ese es el argumento que vamos a hacer. La inspiración divina es la obra del Espíritu Santo mediante la cual guió a los autores humanos de las Escrituras a escribir exactamente lo que Dios quería que escribieran. Déjeme decirlo de nuevo, porque este es el punto clave. La inspiración divina es la obra del Espíritu Santo, así que es una obra sobrenatural. La inspiración divina es la obra del Espíritu Santo mediante la cual el Espíritu guió a los autores humanos de las Escrituras a escribir exactamente lo que Dios quería que escribieran. Ahora vamos a ver cómo
cómo vamos a argumentar para ese argumento, cómo vamos a aprobar esa frase. El teólogo Stephen Wellum fue uno de mis profesores. Él define inspiración de esta manera, muy similar de lo que yo he escrito. La inspiración es la obra sobrenatural del Espíritu Santo sobre los autores humanos de las Escrituras, de modo que sus escritos, los escritos de los seres humanos, fueron precisamente lo que Dios pretendía que escribieran para comunicar su verdad, y como tales son completamente confiables y autorizados. Así que vamos a ver. La primera pregunta que debemos hacer, o cerca de la primera pregunta es, he escuchado esa doctrina, pero ¿qué dice la Biblia? Todo cristiano debemos ser curiosos. Y debemos ser tan curiosos que debemos de decir de todas las cosas, de todas las doctrinas, ¿qué es lo que dice la Biblia? Y eso nos debe dirigir a abrir nuestras Biblias y a estudiar nuestras Biblias a ver qué es lo que dice la Biblia. Bueno, cuando leemos la Biblia, y vamos a ver aquí en unos cuantos pasajes, cuando abremos la Biblia misma dice que está escrita por autores humanos, ¿verdad? Vamos a Lucas capítulo 1. Vamos a Lucas capítulo 1. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a estudiar la Biblia juntos aquí. Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Lucas escribe, por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Aquí vemos que Lucas mismo dice que como un médico, que Lucas era, como un médico está recibiendo toda la evidencia para hacer su caso. Él investigó los detalles de la historia, él entrevistó personas que vieron estas cosas, y el Evangelio de Lucas está escrito por Lucas a Teófilo para poder ayudarle a entender que estas cosas que le han enseñado a él son verdad. Ahora, vamos a 1 Corintios 16. 1 Corintios 16, versículo 21. Pablo, terminando la carta, esta carta a los Corintios, dice el versículo 21, este saludo es de mi puño y letra, Pablo. Pablo aquí está admitiendo que yo escribí este saludo. Teólogos creen que Pablo tenía algo malo con sus ojos, y en algunas ocasiones él tenía un escriba que escribía todo lo que él estaba diciendo, pero él mismo dice, con mi mano yo escribí este saludo. Esta carta está escrita por Pablo. En 2 Corintios 13 y 10, lo mismo. Colosenses 4 y 18, lo mismo. Ahora vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, casi al Apocalipsis.
Primera de Juan, capítulo 2. Yo voy a comenzar con el versículo 13, versículo 12. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Les escribo a ustedes. Aquí Juan, el apóstol, dice que yo escribí esta carta. Les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, niños, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Y el pasaje clave de Primera de Juan es capítulo 5, versículo 13. Dice Juan, el apóstol: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Así que la primera de Juan vemos que es una carta escrita por el apóstol Juan. La Biblia está escrito por hombres y hay veces que los autores bíblicos se identifican por su nombre. Ahora, hay otras veces que Dios ordenó a los autores bíblicos que escribieran lo que Él dijo. Así que la Biblia viene a nosotros de en diferentes formas, modos. Por ejemplo, Dios le habló a los profetas que escribieran su palabra. Así dice el Señor. Vamos a llamar eso dictación. Dios lo dice, el profeta lo escribe y ahí tenemos la palabra de Dios. A veces Dios manda a los escritores que escriban su sueño, por ejemplo, o su visión, como Daniel, ¿verdad? O Joel. También en los apóstoles ellos están escribiendo lo que han visto como testigos y también lo que han recibido de Dios los profetas. Así que vemos la profecía y visiones y sueños y cosas así. Es que vemos que la palabra de Dios viene a nosotros en diferentes modos a través de estos autores humanos, y en algunas ocasiones esos autores mismos dicen que yo les he escrito o yo escribo. ¿Cuáles son esas implicaciones? Algunas implicaciones de esto, que la Biblia está escrita por autores humanos. Bueno, número uno, que la Biblia fue escrita por personas que existieron en un tiempo y en un local. Es decir, que la Biblia está escrita por personas como nosotros. Y también es importante entender que la Biblia es escrita no en lenguaje académico o lenguaje de las personas de alto nivel. La Biblia es escrita en hebreo. Es un idioma sencillo, no sencillo para nosotros, pero era un idioma sencillo para el pueblo de ese día. También está escrito en griego, pero no en el griego ático, el griego de los filósofos o el griego de los académicos. Está escrito en el griego común, de la lengua del pueblo. Así que la Biblia está escrita en lenguaje humano, sencillo, por hombres como nosotros, que vivían en tiempos, no tanto como nosotros, pero sí tenían los mismos problemas, tenían las mismas situaciones, los mismos dolores, enfermedades, tenían hambre, tenían sed, tenían hijos, algunos eran casados, algunos habían perdido hijos. Así que esos hombres que escribieron la Biblia son hombres como nosotros.
de carne y de hueso y de sangre. Y por esa razón podemos entender que podemos identificar con esos autores. Ellos están escribiendo de cosas que ellos experimentaron o que Dios les dijo que escriban, pero podemos identificar con estos autores en su búsqueda de seguir a Dios y a Cristo. Ellos estaban buscando cómo ser fiel en su tiempo a Dios. Así que podemos identificar con ellos. Y cómo los autores estaban en un lugar, en un tiempo, y porque la Biblia vino en lenguaje ser humano, vino también a nosotros de la manera de los estilos y recursos literarios de esos autores humanos. Por ejemplo, de ejemplo les digo que la Biblia viene a nosotros en 3 tipos de textos. Discurso, un argumento, hablando uno al otro. Las cartas son discurso. Narrativa, es una historia, contar una historia. Y poesía. Esos son los 3 tipos de texto de toda la Biblia. Ahora, hay diferentes géneros en esos tipos de textos, pero la Biblia viene a nosotros en estos 3 tipos de textos: narrativa, discurso y poesía. Mucho de la profecía, mucho del género de profecía viene en poemas. Lo pueden ver. Ahora, ¿qué quiere decir eso para nosotros? Esto nos ayuda a saber que como la Biblia, escrita por seres humanos como nosotros, usando los estilos y recursos literarios que tenían en su tiempo, por ejemplo, Apocalipsis es un estilo literario de la época de donde estaba escrito. Entendiendo esos recursos y esos estilos literarios nos ayuda a entender cómo interpretar la Biblia, cómo interpretar mejor la Biblia, porque es importante entender cómo este estilo literario, cómo esos recursos literarios, cómo los están usando para poder entender cómo interpretar la palabra que estaba escrita miles de años antes, cómo se aplica a nosotros ahora en este día. Y es importante porque muchas veces lo que hacemos es leer un versículo de la Biblia, aplicarlo a nosotros y algunas veces lo aplicamos mal, ¿verdad? No sé si se acuerdan aquel libro, la oración de Jabes, sí. Eso fue un versículo arrancado de su contexto literario y aplicado para el pueblo de hoy. Es como decir, si ahora mismo nosotros hacemos como Josué y vamos a marchar 7 veces por Laredo, vamos a ganar el pueblo. Tenemos que entender los recursos literarios, los estilos literarios y interpretar poesía con los instrumentos, las herramientas de poesía. Tenemos que entender la narrativa, por ejemplo, y interpretar la narrativa con las herramientas de narrativa. Y tenemos que interpretar el discurso con las herramientas del discurso. Y de esa manera podemos interpretar la Biblia mejor para llegar al lugar donde entendemos lo que decía la Biblia para ellos en su entonces, antes de aplicar la Biblia para nosotros en nuestro entonces. Y eso nos ayuda a entender que la Biblia está escrita por hombres. Pero eso no es lo único que dice la Biblia. La Biblia también dice que la Biblia está escrita por Dios. Dios, por ejemplo, escribió las 10 palabras del pacto en el monte Sinaí. Vamos a Éxodo 34. Éxodo 34. En Éxodo 34 dice, versículo 1,
El Señor dijo a Moisés, lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Así que Dios mismo, dice la palabra, con su dedo escribió lo que llamamos los 10 mandamientos, que en hebreo es las 10 palabras. Y eso lo vemos también en Deuteronomio, capítulo 10 y 2. Ahora, de nuevo, Dios ordenó a los autores humanos que escribieran sus palabras. Por ejemplo, si estamos todavía en Éxodo 34, vamos a Éxodo 34, versículos 27 y 28. Entonces, Éxodo 34, 27 y 28. Entonces el Señor dijo a Moisés, escribe estas palabras, porque conforme a esas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Así que vemos que la Biblia también se dice que está escrita por Dios mismo. Él mandó a algunos autores que escribieran sus palabras. Esto lo vemos, por ejemplo, en Jeremías 30. Vamos a Jeremías. Jeremías 30, versículos 1 al 3. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Así dice el Señor, Dios de Israel. Escribe en un libro todas las palabras que te he hablado, porque vienen días, declara el Señor, cuando restauraré el bienestar de mi pueblo Israel y Judá. El Señor dice, también los haré volver a la tierra que di a sus padres y la poseerán. Que vemos que Dios mismo dice que escriba todo lo que Él había dado. Vemos lo mismo en Habacuc 2 y 2. Y también en Apocalipsis vemos que Jesús le ordenó a Juan que escribiera la revelación. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1. En Apocalipsis capítulo 1. Voy a comenzar en el versículo 9. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Así que vemos que Dios escribió la palabra de las Escrituras a través de seres humanos. Y también entendemos que Jesús mismo identificó las Escrituras con la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a Mateo 4. Mateo 4. Conocemos este pasaje como las tentaciones de Jesús. Comenzando en el versículo 1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que esas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, escrito está. Fíjense lo que dice Jesús. Escrito está hablando de escrituras.
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que Jesús está citando Deuteronomio diciendo que es escrito por Dios, que es la palabra de Dios. Y vemos que 2 veces más va a citar de Deuteronomio. Así que Jesús identificó las escrituras como la palabra de Dios. Y los autores bíblicos identifican a Dios como el autor de las escrituras. Y podemos ir a diferentes lugares, pero vamos a ir nada más a Hebreos. Hebreos en el Nuevo Testamento. Porque no sé si lo han notado, pero es maravilloso cuando se ve por primera vez. Hebreos 1, 5 al 14. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Ahora fíjense lo que está pasando aquí. Dice Dios, dijo Dios, ¿verdad? Entonces, lo que el escritor de Hebreos hace, él va a citar aquí y adelante Salmo 2, 2 Samuel 7, Deuteronomio 32, Salmo 104, Salmo 45, Salmo 102, Salmo 110. En este capítulo, y el autor dice que Dios dijo esto. Es la palabra de Dios. Pero vamos a Hebreos capítulo 2. Capítulo 2, versículo 10. Al 13. Comenzamos en el versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probará la muerte por todos, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Quién es Él? Jesús. Cuando dice Jesús, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te cantaré himnos. Otra vez Jesús dice, yo en Él confiaré. Y otra vez Jesús dice, aquí estoy, yo y los hijos que Dios me ha dado. Qué maravilla, ¿no? Aquí el autor de Hebreo dice que Jesús dice Salmo 22, que Jesús dijo Isaías capítulo 8. Así que identifica a Jesús como el que habló Salmo 22 y el que habló Isaías capítulo 8. Pero no terminamos todavía, vamos a Hebreos capítulo 3. Hebreo capítulo 3. Yo comienzo en el versículo 5. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Aquí el escritor de Hebreos dice que Salmo 95 es la palabra del Espíritu Santo, que el Espíritu habló Salmo 95. Así que vemos que el escritor de Hebreo está identificando al Dios Trino como el autor de las palabras de
Salmo 95, Isaías 8, Salmo 22, Salmo 110, Salmo 1:2, Salmo 45, Salmo 104, Deuteronomio 32, 2 Samuel 7, Salmo 2. La Biblia es la palabra de Dios. Y la inspiración explica, la doctrina de la inspiración de las Escrituras explica para nosotros cómo se puede decir que la Biblia fue escrita por Dios a través de hombres. Dios supervisó providencialmente las vidas, las experiencias, las circunstancias de los autores bíblicos, para que pudieran escribir de sus vidas, de sus experiencias y de sus circunstancias. Cuando David escribe Salmo 23, le escribe de un lugar que él conoce, como un pastor. Pero cuando hablamos de inspiración, no estamos hablando nada más de Dios guiando providencialmente los autores. Estamos hablando de algo más de eso. Dios no simplemente supervisó las vidas de los autores providencialmente. Las Escrituras resultan de la actividad del poder divino a través del Espíritu Santo. Así que las Escrituras que tenemos, cuando hablamos de inspiración, no es nada más que fueron inspirados por el Espíritu o guiados de una manera que escribieron todo nada más de su mente, de su ocasión. La inspiración nos ayuda a entender que las Escrituras que tenemos es una obra sobrenatural de Dios a través de autores ser humanos. Por ejemplo, vamos a Juan 16. A Juan 16. Juan 16, versículo 12 al 15. Voy a comenzar en el versículo 7 de Juan 16. Jesús está hablando, dice, pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Aquí vemos una ventana al proceso de inspiración, que el Espíritu viene y trae la verdad del Padre y del Hijo a los apóstoles para que ellos pudieran saber la verdad. Así que no son simplemente testigos, son testigos, caminaban con Jesús, vieron a Jesús ministrar, pero el Espíritu vino y les trajo la verdad de Dios para ellos. Ahora, ¿cómo vamos a construir esta doctrina? La Biblia está escrita por autores humanos, la Biblia está escrita por Dios. ¿Cómo vamos a explicar o construir esta doctrina de inspiración? ¿Okay? Inspiración se refiere a la acción de Dios por el Espíritu sobre el autor humano. Vamos a segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, 16 a 20.
Inspiración se refiere a la acción de Dios por el Espíritu sobre el autor humano. Es importante distinguir. Los autores seres humanos no fueron inspirados como Shakespeare. No fueron inspirados como un joven que está enamorado y escribe un poema para su novia. Inspiración divina es una acción sobrenatural de Dios sobre el autor humano. Aquí lo describe Pablo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Ahora, fíjense lo que está pasando aquí. Pedro está diciendo, nosotros vimos la gloria de Dios. Ellos estaban en la montaña, en el monte de transfiguración. Ellos vieron con sus ojos la gloria de Dios en Cristo. Versículo 17, pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración. Así que Pedro está diciendo, no nada más lo vimos, lo escuchamos a la voz del Padre hablando a su Hijo. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Ahora fíjense, quiero hablar sobre qué quiere decir esto, porque muchas veces nosotros mismos estamos tentados por una experiencia con Dios. Y sabemos que en el mundo hispano hay muchos que hablan que yo vi a Jesús y Jesús vino y estaba ahí conmigo. Y nosotros queremos experimentar a Dios. Queremos conocer a Dios. Y fíjense lo que está diciendo Pedro. Yo estaba ahí. Yo estaba ahí. Pero ahora fíjense lo que dice Pedro siguiente. Versículo 19 es clave. Y así tenemos la palabra profética más segura. Interesante, ¿no? Pedro dice, yo estaba ahí, yo vi, yo escuché, pero la palabra profética es más segura que la experiencia. Eso es algo importante que tenemos que entender. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados o cargados así como un viento, cargados así, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Esa es la doctrina de inspiración. Y eso es lo que estamos hablando. Inspiración se refiere a la acción de Dios, de su Espíritu, por el Espíritu sobre el autor humano. Y Pedro lo dice de esta manera. Yo estaba en el monte, yo lo vi, yo escuché la voz de Dios, pero ustedes tienen la palabra más seguro. ¿Quieren experimentar a Dios? Lean sus Biblias. Eso es lo que dice Pedro. Confíen en las Escrituras, que es más seguro que la experiencia de ver y escuchar. Pero también estamos construyendo la doctrina de inspiración. Inspiración también se refiere a la acción de Dios por el Espíritu que resulta en un
texto inspirado por Dios. Vamos a 2 Timoteo capítulo 3, que es el pasaje que casi siempre vamos. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada, o a lo mejor se entiende mejor, toda escritura es expirada. Eso es lo que quiere decir esta palabra en griego, theopneustos. Theo, Dios, nuestros, lo que traducimos como espíritu, es expirar. La pintura es una pintura maravillosa, que las escrituras son expiradas por Dios. Él mismo expira esta palabra. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Interesantemente, Pablo está hablando a Timoteo y lo que está diciendo es que Timoteo como pastor, así que pastores escuchen, como pastor, toda escritura es inspirada por Dios y útil para tu ministerio. Para corregirte, para equiparte. Entonces en el capítulo 4, él dice a Timoteo que predique la palabra y que haga lo mismo a la iglesia que la palabra hace con él mismo. Así que la escritura tiene tanto un autor divino como un autor humano. Y la inspiración se refiere tanto a los autores bíblicos como sus escritos resultantes. La inspiración, dicen los teólogos, es concursiva. Dios obró a través de los autores humanos para producir las escrituras inspiradas sin anular sus personalidades individuales. Por ejemplo, cuando estamos leyendo Pablo, entendemos que es Pablo. Cuando estamos leyendo Pedro, sabemos que es Pedro, porque están escribiendo de su experiencia, de su cultura, con su lenguaje. El lenguaje de Pedro es diferente que el lenguaje de Pablo, y podemos distinguir cuando los estudiamos. Así que lo que dice la Escritura, lo dice Dios. Es importante entender esto. Lo que dice la Escritura, lo dice Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Se tiene que ser interpretada correctamente, pero es la palabra de Dios. Y nos referimos a la inspiración como inspiración plenaria verbal. Plenaria verbal. Es decir, que la inspiración es verbal. Las palabras de las Escrituras son inspiradas. Podemos decir hasta las letras. Vamos a Mateo 5. Mateo 5:17 dice Jesús: no piensen que he venido para poner fin a la ley y a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Así que cuando hablamos de inspiración, estamos hablando de inspiración verbal. Las palabras de las Escrituras son inspiradas. En los autógrafos originales. Okay. Voy a hablar de eso un momento. El Espíritu guió las palabras exactas que usaron los autores humanos. Y no son solo las ideas o pensamientos de los autores bíblicos, sino sus propias palabras las que son inspiradas. Así que tenemos, aunque vemos las personalidades individualmente de cada autor, el Espíritu Santo dirigió cada autor a escribir exactamente lo que Dios quería que escribieran. Ese es el argumento que estamos haciendo.
Y también la inspiración es plenaria o plena, completa. Cuando vamos a una conferencia, hablamos de una plenaria. ¿Qué es una plenaria? Una plenaria es una charla donde están todos en la conferencia. Tenemos talleres o breakouts donde van otras personas, pero cuando estamos en la plenaria están todos. Eso es lo que quiere decir esa palabra plenaria. Todo, completa. ¿Cuáles son algunas implicaciones de inspiración plenaria verbal? Les voy a dar tres implicaciones. Entonces, tomo un tiempo para preguntas. Número 1. Toda la Biblia es confiable y verdadera. Toda la Biblia es confiable y verdadera. Lo que dice la Biblia, Dios lo dice. Y porque la palabra es la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene el carácter de Dios. Dios no es mentiroso. La palabra no miente. Así que Dios es digno de confianza y sus palabras tienen los mismos atributos que Dios mismo. Él es fiel, su palabra es fiel. Él es verdadero, su palabra es verdad. No podemos enfrentar una parte de la Escritura contra otra. Es importante entender porque hay algunos que lo hacen. Eso lo vemos, por ejemplo, en los liberales protestantes en el pasado, que levantaban a Jesús sobre Pablo para argumentar que mujeres pueden servir como pastores y últimamente que homosexuales pueden servir, porque levantan a Jesús y niegan a Pablo y están poniendo la palabra de Dios en contra de la palabra misma. Si la inspiración es de toda la palabra, de toda la Escritura, no podemos poner a Jesús contra Pablo y a Pablo contra Jesús. ¿Entendemos? Vamos a 1 Corintios 7. 1 Corintios 7. Para ver cómo Pablo trata este tema. 1 Corintios 7, versículo 10. Dice Pablo: a los casados instruyo, no yo, sino el Señor. Lo que está diciendo Pablo aquí es: yo estoy compartiendo la palabra de nuestro Señor, no la palabra mía, la palabra de nuestro Señor a través de matrimonio. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Eso fue lo que enseñó Jesús. Pero a los demás digo yo, no el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Pablo ahora está instruyendo a la iglesia de una manera que él no está citando a Jesús, porque Jesús no habló de este tema, pero ahora Pablo va a tratar este tema. Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Y él sigue y adelante. Fíjense el lenguaje de Pablo. Aquí dice el Señor, no yo, pero el Señor. Aquí digo yo, no el Señor. Lo que vemos aquí es que todo es la palabra de Dios. Lo que enseñó Jesús acerca del matrimonio y el divorcio, pero también lo que enseña Pablo acerca del matrimonio y el divorcio. Todo es la palabra de Dios. Y tenemos que mantener la palabra de Dios completamente sin conflicto. Ahora, para nosotros como pastores, hermanos, esto quiere decir que debemos predicar todo el consejo de Dios. Génesis es la palabra de Dios como Apocalipsis. Si todo es la palabra de Dios, tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Cuando vemos en Hechos,
Vemos el ministerio de Pablo. Él iba primero a la sinagoga y su argumento era: Jesús es el Cristo, o el Cristo es Jesús. Ese era su argumento sencillo. Entonces, a los griegos, él construía una cosmovisión desde creación llegando hasta Jesús. Pero las escrituras de la cual él estaba argumentando era en el Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento, él está apuntando a Cristo. Así que si toda la Biblia es confiable y verdadera, tenemos que predicar toda la Biblia. Tenemos que enseñar toda la Biblia. Tenemos que estudiar toda la Biblia. Esa es la primera implicación. Toda la Biblia es confiable y verdadera. Número 2. Y no voy a tomar mucho tiempo porque va a venir una charla sobre este tema, pero nada de la Biblia tiene error. Si es la palabra de Dios, es una obra sobrenatural del Espíritu con los autores seres humanos, la palabra es inerrante. El Espíritu guió las palabras exactas que Dios pretendía que se escribieran. Ahora, tenemos que entender que hay algunas cosas en la Biblia que son difíciles para entender. Pedro dijo eso de los escritos de Pablo, que eran difíciles para entender. Para mí, hay algunas cosas que dice Pedro que son difíciles para entender. Pero toda es la palabra de Dios. Y algunas cuestiones que parecen contradictorias. Pero esos asuntos solo parecen contradictorias. Cuanto más sabemos, más se confirma la Biblia. Es importante entender. Algunos de los errores o discrepancias que los no creyentes apuntan se deben nada más que la copia de los escribas y son diferentes en cómo escribir el nombre de una ciudad, algo así bien sencillo, pero no es un error o discrepancia verdadera. Es importante señalar que la inspiración se refiere a los autógrafos originales. Y tenemos miles y miles de copias de textos bíblicos que atestiguan a la autenticidad de los autógrafos originales. Así que la palabra que tenemos en nuestro lenguaje, interpretada fielmente, es la palabra de Dios. Y podemos confiar que es la palabra de Dios. Por eso es que las ciencias de interpretación y hermenéutica son tan importantes. Nosotros podemos confiar que este libro que tenemos es la palabra de Dios. Nosotros no somos como los musulmanes. Los musulmanes creen que la palabra de Alá es nada más en árabe. En árabe nada más viene la palabra de Dios. Nosotros no creemos. Hasta los mismos apóstoles citaron una traducción del Antiguo Testamento que estaba en griego. Así que lo que es importante es entender que cuando tenemos una interpretación, una traducción fiel de la palabra de Dios, tenemos la palabra de Dios. Número 3, toda la Biblia tiene autoridad. Toda la Biblia tiene autoridad. Toda la Biblia. Nuevamente, porque lo que dice la Biblia, lo dice Dios, tiene autoridad divina. La Biblia es nuestro fundamento para la vida y la piedad. La Biblia es nuestro fundamento para la vida como iglesia. En la vida de la iglesia, la Biblia debe de dirigir lo que hacemos. Debe de dirigir cómo alabamos al Señor. Debe de dirigir todo lo que hacemos en la iglesia. La iglesia tiene que ser centrada en la palabra de Dios. Es nuestra fuente, nuestra lente a través de la cual interpretamos la vida y el mundo. Nosotros tenemos la respuesta por la razón que este mundo está tan malo. Nosotros sabemos, porque la Biblia nos dice, por qué este mundo está tan malo. Nosotros entendemos y podemos entender nuestro mundo porque la Biblia nos da ese lente. Ahora, sin duda, no todo en las Escrituras es igualmente claro. Algunas cosas son difíciles para entender y no tan claras. Por ejemplo, sabemos que Jesús regresa y tenemos que estar listos.
pero no sabemos qué día es. Pero Jesús nos prepara a través de su palabra. Y no todo lo que está escrito tiene el mismo nivel de importancia. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, Pablo dice, le entrego lo que es de primaria importancia, el Evangelio. Eso no es decir que hay algunas cosas en la Biblia que no importan, es decir que tenemos que discernir cuáles son las cosas más importantes en la Biblia. Porque yo sé que en el mundo hispano tenemos algunos problemas cuando alguien levanta algunas cosas al nivel de la deidad de Cristo. Y sabemos que de ahí es donde viene el legalismo, cuando añadimos a la palabra de Dios mandamientos que Dios no manda. Pero también ahí viene el liberalismo, cuando sacamos de lo que dice Dios y no lo decimos. Así que tenemos que entender la palabra de Dios. Pero toda escritura es verdadera, infalible y autorizada. Así que, para concluir, la inspiración es la obra del Espíritu Santo mediante la cual guió a los autores humanos de las Escrituras a escribir exactamente lo que Dios quería que escribieran. ¿Entendemos? Entonces, lo que dice la Biblia, lo dice Dios. Eso quiere decir que necesitamos recibir las Escrituras como palabra de Dios. Y cuando recibimos las Escrituras como palabra de Dios, la leeremos, la estudiaremos, la memorizaremos, la obedeceremos. Si amamos a Dios, amaremos sus mandamientos, amaremos su palabra y la compartiremos con nuestros niños, con nuestros hijos, con no creyentes, con creyentes, porque es la palabra de Dios, para que puedan conocer a Dios y su carácter, sus propósitos y sus caminos. Esta es la doctrina de la inspiración de las Escrituras. Tengo como unos 4 minutos, así que déjeme orar y vamos a tomar unos minutos para preguntas. Querido Señor, te damos gracias por este tiempo, por este recuerdo que la Biblia es tu palabra y podemos confiar en nuestras Biblias porque es tu palabra, Señor. Así que ayúdanos a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, a memorizar la Biblia. Ayúdanos, Señor, a dirigir nuestras vidas acerca de lo que tú dices en la Biblia. Y Señor, ayúdanos a compartir esta palabra con nuestros hijos, en nuestras casas, con nuestras familias, con nuestros vecinos que son creyentes y que no son creyentes. Y Señor, que nuestras iglesias fueran centradas en la palabra de Dios. En el nombre de Cristo oramos. Amén.